La verdad. Buenas tardes, ya casi noches a todos. Dios les bendiga. Damos inicio a los temas varios y hoy vamos a hablar del libertinaje, basado en Judas 1:4. En otras partes habla de laxivia, de antemano les digo. Entonces Judas 1:4 o Judas 4, porque Judas solamente tiene un capítulo. Muchas veces lo colocan Judas 1:4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Entonces mire que encubiertamente y son impíos, o sea que definitivamente un verdadero cristiano no anda en libertinaje, porque aquí está hablando de encubiertos, o sea que están colados y son impíos, o sea que no han sido transformados o no han nacido de nuevo. Como dice en la TLA: estoy preocupado, pues hay algunos que se han colado entre ustedes, ¿sí? Encubiertamente colados entre ustedes, y que los han engañado. O sea que el propósito, ¿cuál es? Engañar, desviar. Ellos dicen que Jesucristo no es nuestro único Señor y dueño, y que por eso no debemos obedecerle. Piensan que como Dios nos ama tanto, no nos castigará por todo lo malo que hacemos. Con razón, desde hace mucho tiempo se dice en la Biblia que Dios castigará a esa gente. Entonces mire que aquí en la TLA tenga en cuenta esto. Piensan que como Dios nos ama tanto, no nos castigará. Entonces por eso, libertinaje. Entonces por eso podemos hacer lo que queramos. En la PDT dice: pues hay unos que se han metido secretamente entre ustedes. De ellos ya se ha dicho en las Escrituras que van a ser condenados. Están en contra de Dios, toman el generoso amor de Dios como excusa para justificar su conducta inmoral y niegan a Jesucristo, nuestro único Señor y dueño. Póngale pues cuidado. Toman el generoso amor de Dios como una excusa para justificar su conducta inmoral y niegan a Jesucristo. Entonces ya estamos con estas traducciones, nos vamos dando cuenta hacia dónde va el libertinaje. Palabras claves de este versículo en Judas 1:4. Han entrado encubiertamente. El código es 3921, del griego pareisduno, y habla de establecerse junto, alojarse clandestinamente, encubiertamente, entrar. Entonces ellos se establecieron junto ahí, clandestinamente se alojaron, se acomodaron allí, se metieron pues ahí sutilmente. Condenación, código 2917 del griego crima, y habla de decidir mental o judicialmente, condenar, castigar, decisión, la función o efecto pro o en contra, crimen, sentencia, condenación, juicio, juzgar. Hombres impíos, código 765 del griego acebes, y habla de irreverente, impío, malvado, sin honra, sin piedad, sin temor de Dios. Esos son los impíos. Libertinaje, código 766. Pongámosle bien cuidado a esta palabra porque esta es la principal del estudio. Del griego aselgeia, viene de a como partícula negativa y selges como continente, pero continente no de continente terrestre, no de que tiene que ver con continencia. O sea que si usted junta a y selges, está diciendo una persona sin continencia. Y habla de licencioso, incluye varios vicios, habla de obscenidad, lascivia, lo que les decía ahora, libertinaje sexual, brutal, exceso, falta de moderación, intemperancia acerca de cualquier cosa,
en sentido más amplio, libertinaje, perversión en general. Efesios 4:19, Primera de Pedro 4:3 y Judas 4, que es el versículo que estamos viendo. Gracia. Código 5485 del griego charis. Y dice específicamente la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida, incluido gratitud. Y habla de merecer aprobación, aprobar, congraciarte, donativo, favor, gozo, gracia, gratitud, mérito. La gracia divina, la gracia de Dios sobre nosotros. Niegan, código 720 del griego arneomai, y habla de contradecir, desconocer, rechazar, abnegado, negar, rehusar, renunciar. Y después la palabra Dios, código 1203 del griego despotes, y habla de gobernador absoluto, amo, señor. Entonces tengamos en cuenta esas palabras claves para llegar a la conclusión de este tema. Libertinaje según la RAE, de libertino, desenfreno en las obras o en las palabras, como actúa y como habla. ¿Cómo será la manera? Un libertino yo no creo que tenga que ver nada, absolutamente nada con Cristo. Diccionario hispánico del español jurídico de la RAE. Libertad excesiva y abusiva en lo que se dice o hace. Y todo lo que tiene que ver con los excesos y abusos. Sinónimos de libertinaje: inmoralidad, desenfreno, vicio, deshonestidad, sensualidad, impudicia, lujuria, indecencia, liviandad, crápula, desmadre, disolución, exceso, inmundicia. Creo que yo por aquí puse la palabra crápula, me parece. Más adelante como que la puse. Pero ahorita darle una explicación porque me llamó la atención esa palabra, crápula. Suena hasta raro, pero son sinónimos de libertinaje. Según el diccionario bíblico hebreo, griego y arameo, denota exceso, licencia, desenfreno, indecencia. Se traduce laxivia. En casi todos los pasajes en que aparece, o sea, lo que tiene que ver con el libertinaje, aparece laxivia. Es una inmoralidad flagrante. Mejor dicho, asócielo al peor desenfreno en todo su esplendor, mejor dicho. En el caso de Acelges, es el que ha perdido hasta tal punto la vergüenza que no le importa que se conozcan sus crímenes espirituales. Mejor dicho, le importa un pepino lo que piensen los demás. No es que sea arrogante y orgullosamente presuma de ellos, sino sencillamente que puede hacer públicamente las cosas más desvergonzadas porque ha dejado de importarle la dignidad. Lo he dicho, no, cero dignidad. Me importa que me estén viendo, me importa lo que digan. Aquello en que ha sido convertida la gracia de Dios por parte de los hombres impíos. Libertinaje. Etimológicamente libertinaje. Libertinus, aquella persona que no tiene límites. Age, acuérdese que es libertinaje, entonces se compone libertinos y age. Age es un sufijo que es equivalente a conjunto, o sea que sería el conjunto de lo que las personas hacen sin ningún límite. Tremendo. Libertinaje, abuso de la libertad sin control o límite. Mejor dicho, a mí nadie me manda, nadie me pone freno, nadie me dice qué hacer. Ejemplos bíblicos de libertinaje: en Gálatas 5:13, Efesios 5:18, Primera de Pedro 2:16, Primera de Pedro 4:3, Lucas 15:13, Romanos 13 del 13 al 14, para que usted los tenga en cuenta. Los que estén llenos del Espíritu Santo no vivirán en libertinaje. Cuando usted nace de nuevo, usted ya no se mueve en libertinaje, porque sea como sea, ahí en Romanos lo dice. Entonces, porque la gracia abunda, ¿seguiremos pecando?
¿Seguiremos en la libertad de antes? De ninguna manera. Comentario de la Biblia de las Américas de Estudio 2000. La palabra libertinaje se refiere a la falta de reverencia a la voluntad de Dios. No he dicho, libertinaje no tiene que ver nada con la voluntad de Dios. Y al falso uso de la libertad cristiana. Falso uso, o sea que es un falso cristianismo. Gálatas 5, del 13 al 23. Lea estos versículos para que usted se convenza, por decirlo así, más de lo que significa el libertinaje y para que usted se revise y revise a otros. O sea, para que usted no juzgue a la ligera, ni sea injusto, ni se las dé de juez como Dios, sino que por su fruto los conozca y se dé cuenta usted si una persona sigue siendo igualita en cuanto a la libertad que tenía antes de Cristo de pecar y hacer lo que quisiera, porque ya esa libertad en Cristo se acaba por la voluntad de Dios y de su Espíritu Santo. Analicemos Gálatas 5 del 24 al 25. Vale, cuidado, vamos a leerlo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si ahora nuestra vida es espiritual, se tiene que ver en nuestro andar diario y no en libertinaje. El que anda en libertinaje no es de Cristo, según lo que acabamos de leer, y eso considero que es verdad. No ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No vive ni anda por el Espíritu. Acuérdese que Gálatas 2:20 dice que con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya el hombre viejo, el hombre de libertinaje ya murió, ya quedó en la cruz. Y ya resucitamos pues a nueva vida. Pregunta: como cristianos bajo la gracia de Dios, ¿tenemos licencia para prácticas carnales o de libertinaje? De ninguna manera. Romanos 6, versículos 1 al 2 y 15. Romanos 6, del 1 al 2, lo que yo les decía ahora. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Eso es el libertinaje, seguir viviendo en pecado. Versículo 15, ¿qué dice? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. El libertinaje no es de un cristiano, no tiene que ver, o sea, analícelo, examínese. Según las palabras claves que vimos ahora, este versículo de Judas 1:4, han entrado encubiertamente, alojarse clandestinamente, establecerse junto. Condenación, habla de castigar, sentencia, juicio. Hombres impíos, habla de irreverente, malvado, sin piedad, sin temor de Dios. Libertinaje, habla de sin continencia, perversión en general, exceso o falta de moderación acerca de cualquier cosa. Gracia, habla de influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida, incluido gratitud, aprobar, favor. Niegan, habla de contradecir, desconocer, rechazar. Dios, habla de gobernador absoluto, amo y señor. Entonces, según estas palabras claves, ¿cómo quedaría Judas 1:4? Judas estaba preocupado por los cristianos, porque algunos se habían colado en el cuerpo de Cristo. Se alojaron clandestinamente. O sea, Judas está preocupado por los cristianos, pero porque se habían colado algunos entre los cristianos. No estoy diciendo que unos cristianos se colaron. Entonces vuelve y dijo, Judas está preocupado por los cristianos, porque algunos se habían colado en el cuerpo de Cristo. Se alojaron clandestinamente, se establecieron junto a ellos para engañarlos. ¿Junto a quiénes? Junto a los cristianos. Pero esos que se colaron no eran cristianos. Estos serán condenados, castigados, sentenciados y juzgados. Con mayor razón no eran cristianos, porque son hombres irreverentes, malvados, sin piedad, sin temor de Dios. Esto es un libertino, que toman el amor de Dios como excusa para andar sin continencia, en perversión en general, en exceso o falta de moderación acerca de cualquier cosa, desenfrenadamente. Esto es libertinaje.
Dizque porque están bajo la influencia divina en sus corazones. Según ellos, la gracia les da la licencia para esto. Dizque porque están aprobados y que el favor de Dios está en ellos. Pero estos, con su conducta, contradicen, desconocen y rechazan a Dios, al gobernador absoluto, al amo y Señor, nuestro único Señor y dueño, Jesucristo. Entonces póngale cuidado. Con su conducta, contradicen, desconocen y rechazan a Dios. La conducta de ellos mostraba que no tenían que ver nada con Dios, que Cristo no estaba en ellos. Mejor dicho, la gracia no era con ellos. Entonces, póngale mucha atención a lo que es el libertinaje. Mire lo que puse aquí. No en vano el contexto dice. En la TLA el título, Advertencia contra la mentira. Esos mentirosos libertinos. En la PDT el título, Advertencia contra los falsos hermanos. Los que andan en libertinaje son falsos hermanos, no son verdaderos nacidos de nuevo. En la palabra clave, falsas doctrinas y falsos maestros. Falsos. Los libertinos son falsos cristianos. En la Scofield, el título, la Scofield es la con la que estudiamos. Advertencia sobre la apostasía. Estos no son. ¿Quién apostata? El que no es. ¿Y qué quieren hacer esos? Llevar a otros a lo mismo, apostatar de la fe. Ya ustedes lo leyeron. ¿Qué decían ellos? Hombres impíos se convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la conducta de ellos negaba que Dios estaba en ellos. Son hombres impíos y en libertinaje que mienten sobre la gracia de Dios. Estos no son nacidos de nuevo. En este versículo de estudio dice que van a ser condenados, enjuiciados por Dios, que ese es su destino sin Cristo. Me han dicho, ustedes lean este versículo y la condenación de ellos ya está destinada, porque estos no van a cambiar, no van a nacer de nuevo. Aquí en Judas 4 dice de estos, ¿de quién? De los libertinos, según la TLA. Primero, se han colados. O sea, si usted se cuela en una fiesta donde no ha sido invitado, usted no pertenece a esa fiesta, está colado, no es de esa fiesta, o sea que no es. Segundo, los han engañado. ¿Qué hacen ellos? Engañar, buscan engañar. Mire los títulos que vimos ahora. Advertencia contra los falsos hermanos. Tercero, dicen que Jesucristo no es nuestro único Señor y dueño. ¿Cómo la ve? Esto es actitud de un libertino. Cuarto, que por eso no debemos obedecerle. Un libertino se justifica para no obedecer a Dios. Créalo. Quinto, que Dios nos ama tanto y no nos castigará por todo lo malo que hacemos. ¿Usted qué piensa de eso? Según la Biblia, en ninguna manera. Sexto, la Biblia dice que Dios los castigará o los condenará. Perdición eterna, separados de Dios para siempre. ¿Qué les espera? El lago de fuego y azufre. Los libros fueron abiertos. ¿Cómo serían sus obras? Libertinas. Ya vimos perdónenme la expresión, toda la cochinada que podrá practicar un libertino. Y yo digo podrá practicar un libertino porque yo no lo soy. Tengo defectos y tengo cosas por corregir, pero no me conduzco libertinamente. Y cada día me esfuerzo más por no desobedecer a Dios y porque estoy claro en que no puedo hacer lo que me dé la gana. Y si he nacido de nuevo, no me interesa ser el de antes y hacer lo que yo quiera. Estos no son de los del versículo 1 y 2. Póngale cuidado cómo dice el versículo 1 y 2. Estos de los que hablamos, los libertinos, no son de estos. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Estos no son de esos. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Estos ni misericordia, ni paz, ni amor. Libertinos, amadores de sí mismos. Entonces, claro,
Los del libertinaje son los de el salvo siempre salvo. Eso les decía ahora. Primera de Juan 2:4, Primera de Pedro 2:16. Estos excusan, toleran y fomentan el pecado. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Isaías 5:20. Ay, excusan, toleran, ellos manejan la inclusión. Ahora ha salido una corriente del cristianismo que toleran, aceptan esto, no sea tan duro con los hermanitos. Y fuera de eso lo fomentan, porque cuando usted tolera el pecado, usted lo está fomentando, usted lo está probando, usted está participando. Cuando usted lo tolera, usted participa. Entonces puse aquí esto. Me llamó la atención la palabra crápula. Óigalo bien lo que dice de crápula. Depravación, disipación, libertinaje, vicio, libertino, calavera, depravado, vicioso. La sola palabra depravado o depravación demuestra lo que es crápula. Persona que lleva una vida contraria a toda norma moral y que busca fundamentalmente satisfacer sus deseos sexuales. Libertino. Mis deseos, lo mío, lo que yo quiera, lo que yo decida, sin ley. Conclusión: libertinaje es que hace todo lo malo que quiere, justifican su conducta inmoral, están en contra de Dios y no lo obedecen, creen que tienen licencia para pecar, sin continencia al libertinaje sexual, les falta moderación, y la perversión es en general o acerca de cualquier cosa. Viven en lascivia y obscenidad, viven desenfrenadamente y en libertad excesiva y abusiva. En lo que dicen y en su obrar, su vida es una inmoralidad flagrante. Ha perdido la vergüenza, no le importa la dignidad, son personas que no tienen límites, abusan de la libertad sin control, son irreverentes, creen que la gracia les da la libertad de pecar y que el amor de Dios es tan grande que no los condenará. Mejor dicho, no han nacido de nuevo, no han creído en Jesucristo para salvación, no tienen el Espíritu Santo, no son hijos de Dios. Examine todo esto para que se dé cuenta lo que es una persona libertina o que anda en libertinaje. Versículos finales. Mateo 13:25, Hechos 15:24, Gálatas 2:4, Efesios 4:14, Segunda de Timoteo 3:6, Segunda de Pedro 2 del 1 al 2, Romanos 9 del 21 al 22, Primera de Pedro 2:8, Segunda de Pedro 2:3, Judas 1:15, Segunda de Samuel 22:5, Salmo 1:1, Primera de Pedro 4:18, Segunda de Pedro 2 del 5 al 6, Segunda de Pedro 3:7, Romanos 6 del 1 al 2, Gálatas 5:13, Tito 2 del 11 al 12, Hebreos 12 del 15 al 16, Primera de Pedro 2:16, Segunda de Pedro 2 versículos 10 y del 18 al 22, Tito 1 del 15 al 16, Primera de Juan 2:22, Salmo 62:2, Juan 17:3, Primera de Timoteo 6 del 15 al 16, Apocalipsis 15:4. Tiene buen fundamento este tema. Entonces, téngalo en cuenta. Lo que se vio aquí, usted puede investigar más. Esto es muy extenso. Yo trato de resumir, trato de los temas, pues se los digo, ¿no? No tiene nada de malo decirse. De los temas, y en este cuaderno que es grande, no pasarme de 4 hojas. Y si me paso, si ya veo que me voy a pasar mucho, lo puedo partir en 2. Pero esto es mucho más largo. Pero básicamente es esto utilizando el fundamento de la Escritura. Y mire lo que habla ahí del libertinaje. Y habla de advertencia sobre la apostasía. O sea, la cuestión es que esta gente no tiene que ver nada con Cristo. Y quiere coger a los que puedan engañar
y sacarlos o desviarlos del camino. Libertinaje, ojo, ojo como andemos. Ojo porque ya no vivo yo. El verdadero discípulo se niega a sí mismo, toma su cruz y sigue a Jesucristo. Y seguir lo que es, obedecerlo. Ya no vivir como vivía antes, en libertad de hacer lo que se le daba la gana. Entonces, este es el tema de hoy, el libertinaje. Gracias por la atención y Dios les bendiga.